Bueno, pues hola, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro canal. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios y muchas reflexiones de vida. Bueno, pues ahorita vamos a estar hablando acerca de la fe. Bueno, pues la fe es la prueba de lo que no se ve. La definición de la fe es la certeza de lo que no se ve. ¿Ok? Aquí les voy a estar dejando, pues unos versículos de la Biblia para que ustedes verifiquen personalmente y se vayan a su Biblia y empiecen a leer ustedes y empiecen a ver la verdadera verdad de nuestro Dios por medio de la Biblia. Bueno, pues pensamos, por ejemplo, en el testimonio apostólico de Pedro, porque cuando, pues les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder y no hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos. En segunda de Pedro 1:16. Pues asimismo cuando Lucas comienza su evangelio, pues lo dirige a Teófilo diciendo: después de haber investigado todo con sumo cuidado desde su origen, pues me ha parecido una buena idea escribírtelas por orden, ¿no? Pues aquí vamos a empezar a hablar de unos temas muy, muy importantes. Pues él está hablando de las cosas que él ha corroborado sobre la base de testigos oculares. De igual modo, cuando Pablo defiende su confianza en la resurrección en 1 Corintios 15, pues se apela a los testigos oculares del Cristo resucitado, Cefas y los 12, los 500 Jacobo y todos los apóstoles. Y luego escribe: y por último se me apareció a mí, que soy como un niño nacido fuera de tiempo. Pablo está diciendo: creo en la resurrección, porque muchos testigos oculares vieron a Cristo resucitado y yo mismo lo vi, dice. Por lo tanto, en el Nuevo Testamento hay un vínculo entre fe y vista, y no obstante, pues el autor de Hebreos describe la fe como la certeza de lo que no se ve. Quizá este sea el motivo por el que algunos, pues aducen que hay un fundamento bíblico para considerar la fe ciega como virtuosa, ¿no? Después de todo, si no uno puede ver, si dice que no, está ciego. Así que si la fe es certeza de lo que no se ve, pues eso debe significar que la fe a la que se refiere el autor es una fe ciega. Hay que creer en Dios ciegamente. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos va a llevar a la luz. Dios siempre nos va a llevar a la verdad por medio de Cristo. Hay que creerle a Dios, aunque no lo veamos, aunque no le hayamos visto, aunque no le hayamos conocido. Dios nos ama a todos por igual. Hay que creerle a Dios, y si tú estás pasando por una situación difícil en tu vida, es importante que creas en Dios por medio de Cristo, que te compres una Biblia y que empieces a leer la Biblia, su palabra, porque ahí Dios te va a empezar a despertar espiritualmente para que creas en Él. Y el día que tú empieces a creer en Dios, si es que no crees en Él, Dios te va a empezar a dar fe para que creas en Él, para que hables de su palabra a los demás. ¿Ok? Pues también no puedo pensar en nada que esté más lejos del significado de Hebreos 11, versículo 1 y 2, que la fe ciega, quienes promueven la fe ciega, dicen: creemos lo que creemos sin razón alguna. Es algo totalmente arbitrario. Pues la idea es que hay algún género de virtud en cerrar los ojos, respirar profundo y desear con todas nuestras fuerzas que algo sea verdad, y luego decir: es verdad. Eso es credulidad y no fe. A veces la Biblia nunca declara que debemos saltar a la oscuridad. De hecho, la instrucción bíblica es que las personas salgan de la oscuridad a la luz por medio de Jesús. Juan 13:19. La fe no es ciega.
es el sentido de ser arbitraria, caprichosa o una mera expresión de deseos humanos? Si ese fuera el caso, ¿por qué el autor de Hebreos diría que la fe es la prueba palpable de lo que no podemos ver? Cuando la fe está vinculada a la esperanza, bueno, pues se la sitúa en el marco temporal del futuro. Y si hay algo que yo no puedo ver en absoluto, es el mañana. Ninguno de nosotros ha experimentado aún el mañana. Estamos en el presente porque todos vivimos al día. Lo que cometimos mal ayer, eso ya pasó. Lo que hicimos bien ayer, ya pasó. Estamos viviendo el hoy, hoy mismo, el presente, el hoy. En el futuro no sabemos lo que vaya a pasar, lo que venga después. Bueno, pues es importante creer en Dios, y sin embargo Hebreos dice que la fe es la prueba de lo que no se ve. La prueba es tangible, la prueba es algo que podemos conocer a través de nuestros 5 sentidos, y la prueba es que los oficiales de policía investigan y tratan de reunir en una escena el crimen, las huellas dactilares, todo lo que reúnen los indicios de restos de, pues cuando hay algún crimen, la pólvora, las prendas abandonadas y todo lo demás, ¿no? Bueno, pues ellos reúnen pruebas para creer que sí fue la persona que hizo algo mal, ¿no? Pero Dios nos conoce a profundidad. Dios nos conoce y es importante creer en Él. Es importante creer en Él por medio de la fe, por medio de Cristo. Yo te invito a que leas la palabra de Dios. Que leas la palabra de Dios, porque la fe es la prueba de lo que no se ve. Si tú estás pasando por algo difícil, Dios te va a ayudar, y Dios no te va a dejar solo, Dios no te va a dejar sola. ¿Por qué? Porque Dios te ama. Dios te ama eternamente, porque entregó a su Hijo Jesús por ti y por mí. Dios entregó a su Hijo, derramó la sangre preciosa del Cristo para salvarnos a todos. No importa lo que estés viviendo, no importa lo que la gente te ha dicho, es importante creer en Dios, porque el que tiene al Hijo tiene al Padre, dice la palabra de Dios. Es importante creer en Jesús, es importante agarrarse de la mano de Jesús, no importa lo que estés viviendo, no importa lo que la gente te ha dicho. Tú cree en Dios, porque si tú crees en Dios tendrás vida eterna por medio de Jesús, por medio de la sangre preciosa del Cristo. Dios te va a salvar a ti y a mí y a toda la humanidad. Créele a Dios, confía en Él, charla con Él, platica con Él, porque Dios quiere escucharte, Dios quiere oírte hablar que le amas, que le respetas y que estás tratando de hacer cambios en tu vida. No importa lo que la gente te diga cuando eres creyente de Dios, no importa que la gente te diga que ahí andas de cristiano, ahí andas de creyente, que diga lo que quiera. Aquí el que se va a salvar vas a ser tú, porque la salvación es personal. Aquí nosotros como padres o como hermanos o como hijos no podemos salvar ni a nuestros padres, ni a nuestros hermanos, ni a nuestros hijos. Aquí la salvación es personal. Es importante creer en Dios por medio de Jesús, creyéndole y teniendo fe de que Dios te va a levantar de los muertos el día que tú te mueras. Y el día que se muera tu familia, Dios la va a despertar de los muertos. Cuando a veces enterramos a un ser querido, sentimos que nos morimos en ese instante de la tristeza, de la depresión. No podemos con esa carga tan pesada que Dios ha puesto en nuestros hombros, pero es la naturaleza de nuestra vida. Por culpa de Adán y Eva, nuestros padres, todos morimos, todos sufrimos por culpa de ellos. Pero si tú tienes fe de que Dios te va a levantar de los muertos, así será en el nombre de Jesús, porque Dios te va a empezar a dar fe, una fe nueva, renovada y restaurada en Cristo Jesús, para que tú le creas a Él, para que tú le creas a Dios, que Dios puede hacer cambios en tu vida y que puede hacer los cambios en la vida de tus familiares. Y si hay algunos familiares que tú tienes, que están en drogadicción, que están en vicios, tú pídele a Dios, al Eterno Poderoso, que Dios los rescate del vicio, que Dios ate y amordace a los espíritus del vicio, a los espíritus del diablo. ¿Por qué? Porque es el diablo, es Satanás el que está poniendo los vicios en tu familia, en tus hijos, en tus padres, en tus hermanos, en tus vecinos. Dios tiene el poder de salvarnos a todos. Dios tiene el poder de atar
y desatar y de desatar. Dios tiene el poder de abrir puertas y de cerrar puertas. Cuando Dios abre la puerta, nadie la puede cerrar porque Dios tiene el poder absoluto. Dios te va a dar una fe perfecta, grande, donde tú vas a creerle solamente a Él, de que Él te va a salvar a ti y a toda tu familia y a tus hijos. No importa qué vicios tengan tus familias, tú pídele, sigue pidiéndole a Dios, sigue creyendo en Él y Dios te va a salvar por medio de Jesús. Dios va a restaurar a tu familia, Dios les va a dar una nueva mentalidad. En el nombre de Dios Padre Todopoderoso, que todo espíritu maligno de vicios, de drogadicción, sea atado por el poder y la sangre de Jesús de Nazaret. Pídele a Dios y haz una oración breve. Conforme te vaya saliendo de ti, Dios va a restaurar tu familia, Dios va a restaurar a tus hijos, Dios te va a restaurar a ti por medio de la fe, porque la fe es la creencia de ver lo que tú no has visto. La fe, esa es la fe, de creerle a Dios que lo va a hacer, aunque tú no lo veas, Dios lo va a hacer. Si tú le crees a Él, Dios tiene el poder de cambiarlo todo, porque Dios hizo el universo, Dios hizo la tierra, Dios hizo al ser humano, a todo ser viviente. Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Ten fe y confía en un Dios poderoso, que es Jehová Dios de los ejércitos. Por medio de Cristo, Dios te va a salvar a ti y a mí y a toda tu familia. Créele a Dios, tenle fe. Eso es la fe. Si te está pasando algo y si tú te crees perdido, no. Tú ten fe en Dios y Dios lo va a restaurar. Así el diablo te haya robado todo, Dios te lo va a devolver. Como a Job, Dios te va a devolver todo lo que el diablo te ha robado. Si el diablo te ha robado la fe, Dios te la va a devolver. Si el diablo te ha robado la confianza de creer en alguien o en Dios, Dios te la va a devolver. Porque Dios tiene el poder. Busca de Dios, habla con Dios por medio de su Hijo amado, el Cristo, y Dios te va a restaurar a ti y a toda tu familia. Recuerda que si el diablo te ha robado, Él vino a robar, a matar y a destruir y a engañarte. Dios existe. Si tú existes, Dios existe. Créele a Dios, porque Dios tiene el poder de cambiarlo todo. Aunque tú no seas creyente, y si estás escuchando esta charla, no es una casualidad. Dios te ha traído aquí por medio de Cristo para que entiendas y creas que hay un Dios poderoso que está en el cielo. Y desde el cielo Él nos ama y nos cuida y está aquí con nosotros en la tierra. Aunque no lo podamos ver, aunque no lo podamos tocar, Dios existe por medio de Jesús. Y si tú estás pasando algo difícil en tu vida, ten paz, ten tranquilidad, ponte en oración, háblale a tu Dios, que es Jehová Dios de los ejércitos. Él te va a dar la salvación, Él te va a dar la libertad, Él te va a dar la paz interna, la paz mental que necesitas para que sigas luchando contra el enemigo, porque esto es una guerra lo que tenemos aquí en la tierra. Sabemos que tenemos una guerra espiritual, tenemos una guerra y tenemos a Satanás como enemigo, porque es enemigo de Dios, también es enemigo de nosotros. Cree en Dios en el nombre de Jesús. Si te ha gustado esta charla, compártela.